Hola a todos, soy Lucas Farías, acá nuevamente. Vamos a continuar con la segunda clase, ¿sí?, de análisis técnico. Recuerden que lo que vamos a explicar acá es análisis técnico desde cero hasta lo más avanzado. Y vamos a ir ligando tema por tema hasta llegar a lo que sería la composición o el desarrollo de una estrategia de trading con la cual puedan operar, ¿sí? Después vamos a hacer otra sección de trading en paralelo, ¿sí? Seguramente estemos subiendo los dos tipos de videos. Hoy, por ejemplo, este de análisis técnico y otro en paralelo de trading, ¿sí?, para quienes ya están operando. Y bueno, juntando las dos listas de reproducción, tanto de análisis técnico como el curso de trading, van a poder salir operando en el mercado, en cualquier tipo de mercado, ¿sí?, ya sea Forex, acciones, futuros, no sé, criptos, el que quieran, índices, no importa. Van a poder desarrollar una estrategia de trading sólida y operar en cualquier tipo de mercado. Así que arrancamos con el segundo video. Vamos a ver eh, tres cosas básicas también, ¿sí?, pero que son muy importantes. Vamos a ver tipos de gráficos, ¿sí?, ya sean gráficos de vela japonesa, que son las más utilizadas en el trading, velas, gráficos de barras, perdón, y gráficos de líneas, ¿sí?, que son los más comunes. Vamos a diferenciar los tres tipos de gráficos. Vamos a ver cómo se leen y cómo se interpretan las velas japonesas. Y vamos a ver también el volumen, ¿sí? Y en conjunto a esos dos temitas que vamos a hablar hoy, vamos a juntarlo con el tema de la clase anterior, para interpretar a ver cuándo se rompen y se validan las rupturas de soportes y resistencia, que es lo que vimos en la clase anterior. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es en este caso TradingView. Bueno, arrancamos acá con vamos a ver los tipos de gráficos que tenemos en el mercado. Bien, ¿qué es lo que encontramos acá en primera instancia? Estamos viendo en este momento un gráfico de líneas, ¿sí? El gráfico de línea lo único que muestra es el movimiento, ¿sí?, graficado de lo que es el precio de cierre del activo que estamos analizando. En este caso está marcando en este último punto el último precio del día del cierre, del último cierre, en este caso del activo Cardano, ¿sí?, de la criptomoneda Cardano. El segundo tipo de gráfico que tenemos es el de barras, ¿sí? Este no se suele utilizar mucho, prácticamente ni se utiliza, pero bueno, acá ya tenemos más información, tenemos toda la información que nosotros necesitamos a la hora de analizar. Tenemos precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo, ¿sí? Son los cuatro valores que necesitamos leer a la hora de hacer trading, ¿sí? Los cuatro valores básicos, ¿sí?, pero son los que utilizamos todos. ¿Cómo se leen estas barras? Bueno, lógicamente, como pueden notar, tenemos de color verde y color rojo, ¿sí? Las verdes corresponden a lo que es alcista, ¿sí?, cuando el precio abre en un precio y cierra en un precio más alto. Las rojas, todo lo contrario, cuando abren en un precio alto y cierran en un precio más bajo, ¿sí? Así es como se leen. Ahora, ¿qué información tenemos acá? Tenemos, si se fijan, vamos a enfocarnos en esta última vela roja, ¿sí? Tenemos una línea, se lo voy a mostrar acá así mejor. Una liñita acá, hacia la izquierda, roja. Ese es el precio de apertura, ¿sí? Lo que es del lado izquierdo, tenemos la barra, ¿sí?, en vertical, y lo que es la barrita del lado izquierdo corresponde a la apertura del precio, ¿sí? Después tenemos el cuerpo, ¿sí?, que en realidad es la línea en vertical, que es la trayectoria que hace del precio, ¿sí? Tenemos el precio de cierre, que está del lado derecho, ¿sí?, que el precio de cierre es este que está acá, ¿sí?, es al precio que cerró el activo. Y después tenemos dos puntas, la punta superior y la punta inferior, ¿sí? La punta superior es el precio máximo al que llegó el activo en esa sesión, ¿sí? Ya pueden ser 15 minutos, pueden ser barras de un día, barras de una semana o barras de un mes, como estamos viendo
en este momento. Esta última barra corresponde al último mes, ¿sí? Bueno, así es como se lee el gráfico de barras, ¿sí? Ahora, la que más utilizamos a la hora de hacer trading o de hacer un análisis técnico es esta, son las velas japonesas, ¿sí? En este caso figura como velas, o más conocida como vela japonesa o candlesticks. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Muy parecido al de barras, ¿sí? Tenemos un punto superior, un punto de apertura, un punto de cierre y un punto inferior. Si la vela es verde, ¿sí? Tenemos el precio de apertura acá abajo, ¿sí? Este sería el precio de apertura. Por lo contrario, acá tenemos por contraparte tenemos acá el precio de cierre, ¿sí? El precio abrió acá, subió y cerró acá. Ahora, al igual que con las barras, tenemos una punta superior y una punta inferior, ¿sí? Esto, todo lo que está todo pintado de verde, se le llama cuerpo de la vela, ¿sí? Es desde donde abrió hasta donde cerró. Después, las barritas que tenemos arriba y abajo del cuerpo de la vela se le llama mecha, ¿sí? Es una vela, se dice mecha a la parte que sobra, digamos. Se le llama mecha o sombra, cualquiera de las dos maneras. Ahora, ¿qué es lo que indica? Al igual que con el gráfico de barras, indica el precio máximo al que llegó el activo y el precio mínimo al que llegó el activo en esa sesión, ¿sí? Ahora tenemos la vela roja, sí, que sería de bajista, que es todo lo contrario, ¿sí? El precio abre acá arriba, ¿sí? Y cierra, y cierra acá abajo, ¿sí? Entonces el precio del activo abrió en este precio, en algún punto llegó hasta acá arriba, que es donde está la mecha, siguió bajando, llegó hasta este punto de abajo, subió un poquito más y acá cerró el día, ¿sí? Ahí finalizó el día de mercado. Eso es lo que refleja esta vela, ¿sí? Así es como se leen las velas japonesas. En estas nos vamos a enfocar, ¿sí? Vamos a interpretar el cuerpo, vamos a interpretar este tipo de vela, que es una vela doji. Vamos a interpretar esta vela, que es una vela martillo, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de velas hay y cómo se leen. Para hacer eso vamos a pasar a un gráfico diario, ¿sí? Si se acuerdan, en el video anterior vimos lo que son soportes y resistencias, ¿sí? Teníamos el soporte que está acá debajo, ¿sí? Que es el piso hasta donde cae el activo. Y después tenemos las resistencias, que son por ejemplo este pico máximo, ¿sí? Que es el precio parte desde el soporte, se va al alza hasta la resistencia y de ahí de vuelta hasta el soporte y así sucesivamente. Hasta que en algún momento el precio rompe la resistencia y se va al alza de vuelta, ¿sí? Que eso es lo que quiero que veamos en este video. Vamos a marcar una segunda resistencia en este caso, ¿sí? Hay otra resistencia acá porque tocó en esta vela, esta y esta, 4 velas, en estas y en estas, ¿sí? Entonces acá tenemos otra resistencia que es la que rompió acá. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagamos en este caso? ¿Sí? Ya que conocimos las velas, vamos a prestar atención en el cuerpo de la vela cuando rompe una resistencia y en el volumen, ¿sí? Que ahora yo les voy a mostrar el volumen que está por acá debajo, ¿sí? Antes de pasar al volumen, quiero que veamos las velas. Fíjense que cuando, en este caso, que rompió esta resistencia, el cuerpo de la vela es superior, o sea, es más grande que el resto de las velas del mercado. Si se fijan, todas estas velas, ¿sí? Todas estas tienen un tamaño determinado, por así decirlo. Ahora, fíjense que la vela, esta, más la que le sigue, y la que superó, son mucho más grandes, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Que acá tenemos que el precio tocó en el soporte, empezó a salir al alza con velas pequeñas, pero llega un momento que
las velas empiezan a ser cada vez más grandes, ¿sí? Y eso nos está diciendo algo. ¿Qué estamos viendo acá? Que hay un poquito más de euforia en el mercado, ¿sí? Y se está comprando más en menos tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se compró desde este punto hasta este punto un 34%, ¿sí? En todas estas velas. Ahora, fíjense que en 3 velas solamente, acá subió un 25, casi lo mismo, ¿sí? Pero en menos tiempo. Eso es porque hay una euforia en el mercado por seguir comprando. Ahora, ¿de qué nos sirve interpretar esto? Si nosotros venimos con un determinado tamaño de vela, ¿sí? Y de repente cuando estamos acercando a la resistencia, que es esta que está acá, vemos que las velas se empiezan a hacer cada vez más grandes, es porque hay una intención en el mercado de seguir al alza y de pasar toda esta zona de resistencia. Para eso nos sirve leer las velas. Ahora, si se fijan, les voy a agrandar un poquito el gráfico acá. Esta vela que está acá es una vela martillo. ¿Por qué es una vela martillo? Porque tiene una mecha grande abajo, un cuerpo pequeño, pero está bien casi sobre la parte superior. ¿Qué nos indica esto? Fíjense que tenemos una vela grande, otra vela, y cuando tocamos la resistencia se produce el martillo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué interpretamos? Que el precio arrancó acá, subió, pasó un poquito la resistencia, pero después hubo mercado bajista que salió a vender, llegó hasta este punto, ¿sí? Volvió a subir y cerró acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretamos? Que cuando el precio abrió, subió un poco, la pasó la resistencia, bajó más de lo que debía, pero hay una fuerza alcista, una fuerza, una euforia por comprar mayor a la de vender. Entonces se nos forma la vela martillo y esa es una vela de continuación alcista. Entonces, ¿qué vemos en la segunda, en la vela siguiente? Que el precio abrió justo sobre la resistencia y encima tiene muchísimo cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Que la ruptura es genuina, ¿sí? Ahora, ¿nos vamos a basar solamente en la vela? No. Acá es cuando entra en juego el volumen, ¿sí? Que se los voy a poner acá abajo. Quiero que presten atención a esto. Fíjense que veníamos con un mercado alcista acá. Y acá cuando se empieza a generar la euforia, que interpretamos con las velas que hay intención del mercado en comprar, vemos que empieza a entrar volumen, ¿sí? Empieza a aumentar el volumen. En estas velas que están acercándose a la resistencia y la pasan, hay un volumen ascendente. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de órdenes en el mercado que se cargan en esta sesión, ¿sí? Cada barra de volumen corresponde a una vela. Si se fijan bien en la línea punteada vertical, este volumen corresponde a la vela grande, el siguiente volumen corresponde a la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Cada vela tiene su volumen. ¿Qué quiere decir? Que en esta vela hay más órdenes cargadas al alza que el resto de los días, si se fijan. En la siguiente hay mucho más, en la próxima hay un poquito menos y en las otras dos hay muchísimo más, que es cuando rompe la resistencia. Entonces, si nosotros vemos que el cuerpo de la vela es alcista, tiene más cuerpo de lo normal y encima el volumen está en ascenso, ¿sí? Cuando nos estamos acercando a la resistencia, estamos interpretando que hay una intención del mercado en romper la resistencia, ¿sí? Es decir, que el precio no es que va a llegar hasta acá y va a volver a caer hasta el soporte como hizo acá, como hizo acá y como hizo anteriormente, ¿sí? Que la rechazó. Hasta que se produce acá la ruptura genuina y nos vamos al alza. El precio sube, el volumen sube, ¿sí? Y nos fuimos al alza el resto del mercado. Así es como se interpretan, como se leen y se interpretan las velas y el volumen. Podemos unir las dos lecturas para saber y asegurarnos, entre comillas, si
¿Vamos a romper una resistencia o no? Un último ejemplo. Miren la ruptura del último precio, del máximo histórico. Fíjense que el precio rompió al alza acá, pero después se volvió a caer y se posicionó por debajo de la resistencia anterior. Pero fíjense una cosa, rompió la resistencia con buen volumen, pero ¿qué pasa? A medida que el precio iba subiendo, el volumen iba descendiendo. Acá tenemos una divergencia, cuando dos cosas divergen. Una va para un lado y la otra va para el otro. ¿Por qué se produce esto? Porque si bien la ruptura fue genuina, el mercado en sí, la gran mayoría, no estaba comprando, sino que eran cada vez menos los que estaban comprando. El precio, lógicamente, como esto es oferta y demanda, van comprando, el precio va aumentando, ¿sí? Pero es una suba débil, ¿sí? Se fue debilitando. ¿Qué se produce después? Al sentido contrario. Cae el precio, aumenta el volumen en este punto, ¿sí? Y el precio cae. Y acá estamos viendo lo mismo. Y mientras el precio está cayendo, el volumen está cayendo. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos acá? Que esta tendencia bajista está empezando a debilitarse y en cualquier momento sale al alza nuevamente, ¿sí? Lo que hay que hacer acá es estar atentos a la ruptura de esta resistencia, ver el tamaño de las velas y ver el volumen con el cual se está rompiendo esa resistencia. Si se rompe con un buen volumen y la vela tiene un tamaño considerable, la ruptura es genuina. Si la ruptura es genuina, podemos decir que se puede llegar a comprar. Lo recomendable siempre es no comprar automáticamente cuando rompe, porque puede pasarte esto, ¿sí? Que vimos acá, y se vuelve a meter por debajo y estaríamos en pérdida. Lo que hay que hacer es esperar este movimiento, que ya de paso ya se los explico, que es un throwback, ¿sí? Cuando hay una ruptura de una resistencia como se produjo acá, veníamos, rompió, este movimiento contratendencial que vemos acá, rompió acá la resistencia, el precio subió, cae de vuelta y ahí debería salir al alza. Esto es un movimiento de confirmación. En este punto se confirma si la ruptura que estuvo acá fue realmente genuina y podemos comprar, o si fue una ruptura débil o falsa y nos volvemos a caer con el mercado. Por eso siempre es bueno confirmar antes de comprar. De eso se trata el trading. Siempre hay que buscar patrones de confirmación, como si una vela es grande, si tiene buen volumen, y un patrón, en este caso un throwback, que nos confirma si la tendencia, si la ruptura es genuina y nos vamos al alza, o si nos volvemos a meter por debajo de la resistencia. En este caso la ruptura no fue buena, entonces el precio cayó. ¿Qué hay que hacer ahora? Esperar nuevamente que el precio rompa la resistencia, haga el movimiento contratendencial. Lo que antes era una resistencia, ahora el precio la va a convertir en un soporte y se va a ir al alza. Y ahí el precio va a empezar a hacer lo que hace siempre. Empieza a oscilar en tendencia alcista, ¿sí? En sentido de una tendencia, quise decir. Ahora, ¿qué pasa? Y acá ya terminamos porque si no iba a quedar muy largo. ¿Qué pasa si el precio rompe este soporte? Porque acá hay un soporte. Lo que antes era una resistencia, fíjense acá, rompió, metió el throwback y salió al alza de vuelta. Esto mismo que pasó acá tiene que volver a pasar acá arriba para irnos al alza. Hasta que eso no se dé, seguimos sin irnos al alza. ¿Qué pasa si el precio ahora sigue cayendo hasta acá, como les decía? Vulnera este soporte a la baja. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente esa ruptura del soporte es genuina? ¿Sí? Porque capaz que el precio cae hasta acá y sigue haciendo esto. ¡Pum! Y nos fuimos al alza de vuelta. Esta ruptura del soporte fue falsa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Lo mismo para la inversa. El precio tiene que romper el soporte, va a hacer un movimiento contratendencial, apoya sobre lo que era el soporte, ahora lo convierte en resistencia, no lo pasa y sale a la baja de vuelta. Este movimiento que se produjo acá se le llama pullback. Acá arriba
se le llama throwback y acá abajo se le llama pullback. Se los voy a escribir así no se olvidan. Acá es throwback y acá abajo es pullback. Pullback. Bien, con esto ya terminamos, no los quiero aburrir tanto. Vimos qué tipo de gráficos tenemos, cómo se leen las velas. Hay muchos más tipos de velas, ¿sí? Velas martillo, velas doji, que eso lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando las clases, pero no los quiero marear mucho. Ya dicho sea de paso, se los digo, la vela martillo son velas de continuación, y las velas doji son velas como esta de acá, esta verdecita que está acá, que tiene una mecha larga abajo, una mecha larga arriba y un cuerpo muy chiquitito. Eso es una vela de indecisión. Hay tanta cantidad de compras como de ventas, entonces se forma esto. El mercado llega a la resistencia, duda, sale al alza, pero como hubo duda antes, pum, se metió por debajo de vuelta. Así que bueno, chicos, no los aburro más. Vimos tipos de gráficos, cómo se leen las velas japonesas, cómo se componen, qué es y cómo se interpreta el volumen junto con las velas japonesas a la hora de romper o vulnerar una resistencia o un soporte. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, si les sirvió, compártanlo, denle un like y dejen un comentario. Cualquier duda que tengan, nos consultan acá en la caja de comentarios, por TikTok o por Instagram, por donde ustedes quieran. En TikTok estamos subiendo todos los días consejos para mejorar en el trading, así que ahí vayan a seguirnos también, les dejamos los links en la descripción del video. Así que nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos.